¿Eres Natalia? Entonces, perfecto. Muchas gracias, Sí, Alejandro. gracias, Ale. Nada más, ¿me dejas compartir pantalla? Porque no pude mandarles el texto antes, este, porque todavía tenía algunos problemillas técnicos, entonces, para poder compartírselos en la pantalla. Listo. Gracias, Ale. A ver. Ok. Este texto yo ya se lo había enviado a la doctora Linding porque es el primer ensayo para mi tesis. Ya lo modifiqué porque es el que pretendo presentar en las jornadas de retórica. Es muy similar a lo que le presenté a la doctora Linding, pero hice un énfasis particular en el análisis de unos fragmentos de la ley. Se llama Lineamientos Generales para la Igualdad de Género en la UNAM. Y el título no me convence, pero no sé qué título ponerle para que se oiga más retórico el asunto. Y no sé si son muchas hojas, son 9 hojas, creo. Entonces voy a tratar de leerlo brevemente y ya luego me dan sus opiniones. En primer lugar, bueno, sí me escucho bien porque mi Sí. computadora parece que se traba y No, mi sí, imagen, sí, te creo que escucho mi muy imagen es la bien. que se ve mal, ¿no? O sea, no sé. Bueno, si de repente se traba mi cámara, lo hago para no interrumpir. A grandes rasgos, lo que voy a presentar como tesis es un proyecto en el que quiero hablar acerca de la violencia sexual como dispositivo en la Universidad Nacional Autónoma de México, específicamente en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Quiero utilizar el término dispositivo, y de esto trata este primer ensayo, como un elemento de análisis de la violencia sexual, porque hay abordajes de la violencia sexual que me parece que son insuficientes y que no me ayudan a dar luz para decir ciertas cosas. Entonces, desde mi perspectiva, el término dispositivo, el análisis de la violencia sexual como un dispositivo, es mucho más nutrido. Entonces, ese es el objetivo, ¿no? Y ya plantear un montón de cosas después de eso, pero en este primer ensayo es eso: ¿por qué usar dispositivo? ¿Por qué pensar la violencia sexual como dispositivo? ¿Y qué implicaciones tiene no hacerlo? No utilizar otros conceptos, utilizar otros análisis. Entonces, leo, ¿no? La violencia sexual, ¿qué te parece? Ay, ya. La violencia sexual en la universidad, lo que opera y no se nombra. Según la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, dice, aquí me faltó, perdón, dice que la violencia sexual es cualquier acto que denigra o daña el cuerpo el cuerpo y o la sexualidad de la víctima, y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer al denigrarla y concebirla como objeto. Mientras que en los lineamientos generales para la igualdad de género en la UNAM no hay una definición exacta de violencia sexual. Sí se establecen 3 referencias a esta. En primer está el acoso sexual, definido como comportamiento o acercamiento de índole sexual no deseado por la persona que lo recibe y que provoca efectos perjudiciales en ella. El hostigamiento sexual, que se describe como modalidad de la violencia de género que consiste en el ejercicio del poder de una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y académico, y se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva. Y la violencia de género, entendida como cualquier acción u omisión contra un integrante de la comunidad universitaria derivada de su contexto, derivada de su condición de género, orientación y o preferencia sexual, y que resulte en daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o en la muerte, y que se cometa en las instalaciones universitarias. Estos lineamientos son los ejes rectores de las acciones derivadas a la prevención, sanción o cualquier acción respecto a la violencia sexual en la universidad. Aquí una acotación. Hay un acuerdo que se llama el Acuerdo por el que se establecen políticas institucionales para la prevención, sanción y erradicación de casos de bla, 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 ¿no? Es una legislación y dice literalmente:
Los lineamientos generales para la igualdad de género, o sea, estos que acabo de leer, bueno, una parte, en la UNAM, publicados el 7 de marzo del 2003 en la Gaceta UNAM, establecen la obligación de las autoridades universitarias, las entidades y dependencias de concretar la igualdad de género, etc., etc. O sea, la propia UNAM dice que estos lineamientos son de carácter obligatorio y que rigen todas las acciones que se generen en torno a la violencia de género, por ende, violencia sexual también, ¿no? Entonces, retomando. Estos lineamientos son los ejes rectores de las acciones derivadas a la prevención, sanción o cualquiera respecto a la violencia sexual en la universidad. De allí su importancia. Por ello, analizarlas con detenimiento es un ejercicio que nos permite un mejor entendimiento no solo de los procesos de la universidad, sino de presupuestos y el entendimiento de la violencia sexual en sí. No sé cómo decir esto, pero lo que piensa la universidad, que es la violencia sexual, también se deja entrever cuando vemos estos lineamientos, ¿no? El primer punto a analizar, sin duda alguna, es la ausencia total de una definición de violencia sexual. No hay en los lineamientos una definición de violencia sexual, pese a que sí se encuentran definidos dos términos que son expresiones de la misma. Se encuentra definido acoso sexual y violencia sexual. Podríamos entonces entender que, al ser definida en los lineamientos la violencia de género, podría parecer innecesario definir la violencia sexual de forma explícita, dado que engloba diversos tipos de manifestaciones de la violencia, tales como la sexual, la psicológica, la física, etc. Sin embargo, entre la definición que dan de violencia de género y las definiciones de acoso sexual y hostigamiento sexual, existe un abismo. La violencia de género, de acuerdo con los lineamientos, abarca cualquier acción u omisión. Cualquiera. Es entonces una definición que abarca un sinfín de elementos y que para fines operativos es sin dudas problemática. Quisiera hacer una serie de acotaciones respecto, respecto a lo que se define como violencia sexual. Los lineamientos dicen cualquier acción u omisión, es decir, algo que se haga o algo que no se haga, contra un integrante de la comunidad universitaria, o sea que incluye desde las autoridades académicas, docentes, administrativas, alumnas, personal de limpieza, y en ese caso quizá podríamos hasta contemplar las exalumnas y a las egresadas, que también son parte de la comunidad universitaria, ¿no? Luego, dice, derivada de su condición de género, orientación y o preferencia sexual y que resulte en daño o sufrimiento. Sufrimiento, un término que solo es posible entender a partir de la subjetividad. Sea psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, y que se cometa en instalaciones universitarias. ¿Eso se traduce en qué? Entendiendo que solo le compete a la universidad aquello que ocurre en sus instalaciones y no lo que se deriva de sus dinámicas que traspasa al espacio de estas. O sea, lo que fuera de la universidad no le toca, ¿no? Ante una definición tan ambigua, considero que es indispensable que exista una definición específica respecto a la violencia sexual en dichos grupos. Pero quizá la especificidad también es un problema. Porque cuando analizamos lo dicho al hostigamiento sexual y al acoso, las definiciones también resultan conflictivas. Dicen los lineamientos que el acoso sexual es un comportamiento o acercamiento de índole sexual no deseado por la persona que lo recibe y que provoca efectos perjudiciales para él. Pero, ¿cuál es esa índole sexual? Quizá haga referencia a un entendimiento común de lo que comprendemos como sexual. Entonces, además de ser interpretativo este lineamiento, está supeditado a aquello que se comprende como índole sexual de manera implícita y subjetiva. Además, claro, de que se establece que deberá ser no deseado, pero no necesariamente expresado dicho rechazo, y que puede provocar cualquier tipo de efectos perjudiciales, pero ante la ausencia de dichos efectos, tampoco será considerado abuso. ¿Por qué? La definición lo excluye, ¿no? Respecto al hostigamiento sexual, los lineamientos dictan que es la modalidad de la violencia de género que consiste en el ejercicio de poder en una relación de subordinación real, sea lo que fuera que signifique real en este caso.
de la víctima frente al agresor. En los ámbitos laboral o académico, se expresan en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva. Que dicho sea de paso, el término lascivia no está definido en los lineamientos, pero podemos recurrir a un diccionario. La Real Academia de la Lengua define lascivia como una propensión a los deleites carnales. Es decir, la lascivia es el deleite, el gozo, una propensión, una tendencia a deleitarse carnalmente. Mi objetivo no es de ninguna manera proponer una sintaxis adecuada a los lineamientos que dejen claro y tipifique todo lo tipificable y que delimite y enuncie todas y cada una de las expresiones de violencia sexual y que clarifique todo lo que se entiende como violencia sexual. Esa es, a mi parecer, no solo una labor titánica, sino además estéril. Delimitar y definir no son ejercicios estáticos y siempre habrá algo de inasible a esa delimitación. En las legislaciones, en el acto de crear leyes y normas para regular conductas, es prioritario hablar de aquellos actos que pueden o deben ser punibles y que hemos observado que en estos lineamientos pues, podría mejorarse en pos de un ejercicio legislativo más claro y operante. Sin embargo, mi propósito es hablar de cómo el análisis de la violencia sexual en todos los ámbitos, psicológico, pedagógico, histórico e incluso filosófico, desde abordajes ya existentes, es insuficiente. Abordar la violencia sexual, dígase como problema individual, visible a través de prácticas, punible como acontecimiento extraordinario y repudiable, o bien como algo de origen social, como construcción sociohistórica arraigada en la estructura de sociedades patriarcales, misóginas y falogocéntricas, no nos sirven. No son abordajes óptimos para el entramado entre la universidad y la violencia sexual. Al primer tipo de abordaje lo nombraré como violencia sexual como acto, y al segundo, la violencia sexual como estructura social. Si pensamos la violencia sexual como acto, la universidad, particularmente la Universidad Nacional Autónoma de México, ya ha tomado cartas en el asunto, que aunque perfectibles, como podemos ver, están visibles en sus diversos reglamentos y protocolos para la atención y sanción y prevención de dicha violencia. Si en cambio pensamos la violencia sexual como estructura social, entonces la universidad está excedida en su capacidad de agencia, pues no podemos pretender que el solo ejercicio de la UNAM modifique la sociedad en su totalidad. Entonces, la universidad no podría más que condenar enérgicamente la violencia sexual y desde herramientas pedagógicas como las cátedras, como los espacios de análisis, desde allí fomentar espacios en donde se analice la violencia sexual, sus implicaciones y consecuencias, incluso promoviendo programas de prevención y atención. Todo esto también ya se realiza, aunque hemos de recalcar que esos programas e iniciativas provienen más de un interés y exigencias individuales de algunos miembros de la comunidad universitaria que de las autoridades mismas. Sin embargo, en pocas palabras, a la UNAM ya nada le quedaría por hacer frente a la violencia sexual, salvo mejorar lo que ya se hace. Considero que ambos análisis invisibilizan el lugar de la universidad como operante de la violencia sexual. Por ello propongo desplazar las conductas o la connotación estructural sociohistórica general como centro de los análisis, desplazarlas como centro para enfocarnos particularmente en la universidad y la relación de esta con la violencia sexual y la violencia contra las mujeres. Haciendo esto, podríamos visibilizar que la violencia sexual para la universidad es un dispositivo. El término dispositivo es amplio y no fácilmente definible. Michel Foucault, el filósofo que empleó este término inicialmente para el análisis filosófico de las instituciones y las relaciones de poder, no hizo una definición concreta y explícita del término. Sin embargo, otros autores como Gilles Deleuze o Giorgio Agamben retomaron sus propuestas para analizarlo y desarrollarlo un poco más. De entre estas definiciones, la más sucinta es la de Agamben, que retoma una cita de Foucault. Lo que trato de determinar, y cito, ¿no? Lo que trato de determinar con este término es ante todo un conjunto heterogéneo que implica discursos, instituciones, estructuras arquitectónicas, decisiones regulativas, leyes,
medidas administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales y filantrópicas. En breve, tanto lo dicho como lo no dicho. Estos son elementos del dispositivo. El dispositivo es la red que se establece entre estos elementos. Con el término dispositivo entiendo una especie, por así decir, de formación que en un determinado momento histórico tuvo como función esencialmente estratégica. He dicho que el dispositivo es de naturaleza esencialmente estratégica. Ello implica que se trata de una cierta manipulación de relaciones de fuerza, de una intervención racional y convenida en las relaciones de fuerza, sea para desarrollarlas en una determinada dirección, sea para bloquearlas, para estabilizarlas y utilizarlas. El dispositivo siempre está inscrito en un juego de poder, pero también siempre ligero a los límites del saber que derivan de él y en la misma medida lo condiciona. El dispositivo es esto, un conjunto de estrategias de relaciones de fuerza que condicionan ciertos tipos de saber y son condicionados por ellas. A partir de dicha cita, Agamben estructura el dispositivo en 3 puntos. A. El dispositivo es un conjunto heterogéneo que incluye virtualmente cualquier cosa, tanto lo lingüístico como lo no lingüístico, discursos, instituciones, edificios, leyes, medidas de policía, proposiciones filosóficas, etc. En sí mismo, el dispositivo es la red que se establece entre estos elementos. La violencia sexual, entendida como dispositivo y a partir de este primer punto, sería entonces una red que se establece entre elementos tales como los discursos, las omisiones, las escuelas, facultades, preparatorias, posgrados, unidades y departamentos universitarios, las legislaciones y protocolos, los edificios, la seguridad de la UNAM, la ideología, las bases filosóficas y pedagógicas, el currículum oculto, las dependencias administrativas, los métodos de contratación, el examen de selección, los instrumentos de evaluación y un largo, amplio y pedregoso, etc. B. El dispositivo siempre tiene una función estratégica concreta y siempre se inscribe en una relación de poder. Aquí la lista no es menos extensa, pues la violencia sexual como dispositivo inscrito en relaciones de poder nos permite señalar al menos 4 relaciones jerárquicas explícitas en la universidad, que son relaciones de poder. La relación maestro-alumna, adulto-joven, jefe-empleada y, por supuesto, la relación hombre-mujer. Como tal, punto C. Como tal, resulta del cruce entre relaciones de poder y relaciones de saber. Lo que pone énfasis en que la universidad es el lugar epistémico legítimo por antonomasia. La exclusión de las mujeres del espacio universitario y la negación histórica de las mujeres como sujetos cognoscentes, y quizá aún más importante, como productoras de conocimiento, es entonces parte de las líneas que se entretejen en el dispositivo de la violencia sexual. Si esto no fuera suficiente para considerar la violencia sexual, que la violencia sexual puede, y yo creo que debe ser analizada como un dispositivo, podría agregar 2 puntualizaciones más respecto a lo que es un dispositivo y cómo opera. En primer lugar, que el dispositivo es de naturaleza esencialmente estratégica y que surge en respuesta a una urgencia suscitada en un momento histórico determinado. ¿Ha existido siempre la violencia sexual como dispositivo en la universidad? No. Es decir, que incluso si pudiéramos documentar casos de agresiones sexuales en espacios universitarios como Taxila, Nalanda, Algarabín, la Universidad de Bolonia y demás universidades en la antigüedad, esas agresiones no eran estructurales y sistemáticas en las universidades, ni tienen la connotación que hoy en día posee la violencia sexual. Por el contrario, la violencia sexual comienza a operar como dispositivo en las universidades con la llegada de las mujeres en la educación de Occidente. En el momento en el que las universidades occidentales modernas eliminan la restricción total o parcialmente de la matriculación de las mujeres en sus instituciones, la violencia sexual entonces se convierte en una intervención racional y convenida de las fuerzas, de las relaciones de fuerza, sea para desarrollarlas en una determinada dirección, sea para bloquearlas o para estabilizarlas y utilizarlas. La violencia sexual no es fortuita en las universidades. Es una respuesta estratégica ante la posibilidad de su ingreso. Además,
El retomar el dispositivo como base de análisis de la violencia sexual en las universidades nos permite también dar cuenta de las resistencias, de los cambios y fenómenos derivados de ella. Dado que el dispositivo es una red de líneas de objetivación y subjetivación, también aquí, en el dispositivo, una línea de subjetivación es un proceso, es la producción de subjetividad en un dispositivo. Una línea de subjetivación debe hacerse en la medida que el dispositivo lo deje o lo haga posible. Es una línea de fuga, escapa a las líneas anteriores, se escapa. Así, movimientos de mujeres como las MOFIL tienen cabida en el análisis como parte de esas líneas que se escapan, pero que siguen operando en el dispositivo, que no fueron planeadas, pero que surgen porque dicho dispositivo genera sus propias condiciones de existencia y posibilidad. Si los dispositivos son máquinas para hacer ver y hacer hablar, nos permiten hacer análisis no solo de aquello que está sobre la mesa claro y definido, también de aquello que no se nombra, las omisiones, lo que no es nítido, esos recovecos en donde el poder se juega, en donde se mantienen las opresiones y también en donde podemos operar para desestructurarlas. Retomando la pregunta inicial, ¿por qué no hay una definición de violencia sexual en los lineamientos generales de la UNAM? Es omisa en el texto, pero no en la realidad. La violencia sexual en la universidad opera en todos los niveles, está intrínsecamente sujeta a múltiples escenarios y actuantes. Entonces, ¿por qué no nombrarla y preferir nombrar algunas de sus formas específicas como el hostigamiento sexual o el acoso? ¿Y por qué hacer énfasis en la lascivia de dichas conductas? Recuerdo el caso de los porquis, como acotación para las compañías que no sepan, el caso de los porquis es una violación múltiple contra una menor de edad en Veracruz, que fue privada de su libertad al salir de un antro por 4 jóvenes para trasladarla a un fraccionamiento particular en donde la violaron y grabaron las agresiones para después amenazarla. El caso se viraliza en redes sociales ante la impunidad que vivieron el caso, porque estos jóvenes tenían un estatus socioeconómico alto y sus familias tenían nexos políticos con el gobierno de Veracruz. Bueno, retomando. Recuerdo el caso de los porquis y una declaración de Marcelino Perello. Eso de que te metan los dedos tampoco es para armar un desmadre estrepitoso. Si no hay verga, no hay violación. Dicha al aire en su programa Sentido Contrario en Radio UNAM. En efecto, para que la violación se dictamine, debe haber una penetración, de lo contrario no cuenta como tal. Aunque el catedrático de la UNAM erró al creer que dicha penetración tenía que ser necesariamente con un pene. Pero, ¿no es alarmante? Me refiero no solo al hecho de que un docente y miembro distinguidísimo de la universidad emite estos comentarios, reflejo de una percepción de la violencia sexual que comparte con otros miembros de la comunidad universitaria. Lo alarmante es también que debido a la delimitación tan reducta de la violencia sexual, todo aquello que se escapa queda omiso. ¿Qué pasa entonces con toda aquella violencia sexual que no puede ser encajonada en los conceptos tan escuetos y reduccionistas de acoso sexual u hostigamiento sexual presentes en los lineamientos de la UNAM? ¿Qué hacemos con eso? Esa simple omisión de una definición en una legislación institucional es solo una ínfima parte de todo aquello que no se ve y no se nombra respecto de la violencia sexual. De ahí la necesidad de tomar a la violencia como un dispositivo que nos permite dar cuenta de lo que se nombra y también de lo que no se nombra. Un dispositivo que opera para la universidad, que fue instaurado como respuesta al ingreso de las mujeres en ella. Aunque aún falta decir lo más importante, la universidad no es para las mujeres. La universidad no es un espacio pensado por y para las mujeres. Nunca nos contemplaron ni como alumnas o docentes, mucho menos como directivos. Hasta hoy, la UNAM nunca ha tenido una rectora. Caso diferente a la Facultad de Filosofía y Letras, en donde las mujeres han llegado a puestos de responsabilidad y de liderazgo muy altos, pero, perdón, o de liderazgo muy altos, pero no fueron cedidos, fueron arrebatados, exigidos por las mujeres, respaldados por una larga lucha política detrás, empezando por el feminismo. Tal como lo señala Araceli Mingo, la Universidad Nacional Autónoma de México se fundó en 1551 con el nombre de Real Universidad de México. Las mujeres estuvieron excluidas de sus aulas hasta finales del siglo XIX.
cuando iniciaron su ingreso a cuentagotas en las escuelas nacionales. Es apenas hasta la década de 1990 cuando la matrícula alcanza una proporción balanceada entre hombres y mujeres, pues todavía en 1970 ellas representaban solamente el 22.8% del estudiantado inscrito en alguna licenciatura o posgrado. Y aún ahora podemos ver la balanza en desequilibrio. ¿Por qué si somos más de la mitad de la población nacional, no somos la mitad de la comunidad universitaria? Aunque eso tampoco garantizaría, ¿no? la equidad, ni nada. Hay acá cito una investigación que se hizo en 3 facultades distintas y la paridad de género, incluso en la mayoría, teniendo mayoría de mujeres, no se elimina ni la violencia sexual ni la violencia de género en las universidades. Bueno, entonces el reto. ¿Por qué no somos la mitad de la comunidad universitaria? Como docentes en las diversas áreas, como administrativas, como alumnas, la paridad no es un hecho. Y si bien es cierto que las condiciones sociales preexistentes a la universidad dificultan que las mujeres lleguen hasta la educación superior, también es cierto que hay un sesgo de sexo que atraviesa a toda la UNAM. La violencia sexual es compleja, tan compleja que solamente si la analizamos con una herramienta igual de compleja, podremos desmenuzarla en sus contenidos, en sus operaciones y en sus redes. Esto es indispensable, pues mantener una figura de inocuidad permite que injustamente las mujeres sean sometidas a múltiples violencias y que carguen con la montaña de consecuencias que estas acarrean. La violencia sexual en la universidad no es fortuita y por lo tanto hay que encargarse de aquello que permite que siga operando. La UNAM tiene responsabilidades más allá de las que asume. Es parte intrínseca e ineludible de la violencia sexual contra las mujeres. No solo de aquellas que forman parte de la comunidad, también de muchas que no. La violencia sexual en su complejidad se entrelaza con otros dispositivos, tiende lazos dentro y fuera de los muros de la universidad y afecta a mujeres distantes incluso a la vida académica. Sin embargo, mi labor tampoco es la de puntualizar todas aquellas implicaciones y líneas, cosa que además sería inabarcable por la propia naturaleza del dispositivo, sino simplemente proponer este punto de partida al análisis, para nutrirlo y también para retomar y desenmarañar algunas de las líneas que puedan estar entretejidas, para empezar a pensar en aquello que nos era invisible, para nombrar lo que no se ha nombrado y para entender un poco mejor la realidad de tantas mujeres que, como yo, habitamos la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y las universidades en general. Imprescindible es entonces comenzar a reflexionar en torno a la violencia sexual desde otros lugares y con otras herramientas, para la comunidad en general, como un ejercicio además de intelectual, ético. Para las mujeres, un deber ineludible del que depende no solo nuestro lugar epistémico o institucional, sino la vida digna de todas y cada una de nosotras. Y ya. Ay, ya, ahora sí. Sugerencias, por favor. Gracias, Natalia. O sea, por lo que explicaste, ya lo discutieron con Erika, el texto. Entonces, Sí, aunque ya le hice algunas modificaciones. Okay. Esta es como la segunda versión. El texto es complejo. Ahí hay una serie de elementos. Llegué a apuntar unas cosas, otras me faltaron, pero si me lo compartes, yo con todo gusto te hago apreciaciones específicas. Una cuestión inmediatamente para meter la retórica. El título lo permite porque hablas de nombrar, ¿sí? Y nombrar tiene que ver, por supuesto, con como una lucha por parte de las mujeres en lucha por evitar la invisibilidad de sus demandas y sus derechos. También el nombrar tiene implicaciones retóricas. Por eso, al final del texto, cuando dices que es un ejercicio también ético, ahí tienes que agregar y retórico. Pero ese ejercicio retórico lo tienes que integrar en tu texto. Y yo sugiero que sea en torno a la palabra nombrar. Nombrar hace varias cosas. Es decir, nombrar es un ejercicio permanente que las mujeres tenemos que aprender a realizar. Y nombrar no solo es luchar contra la invisibilización o naturalización de ciertas prácticas, que pueden ser de género, pueden ser sexuales, que no es lo mismo y no se deben confundir, ¿no? Sino que también puede tener otras
¿cómo te podría decir? Otros efectos, o más bien otras fuerzas que se ponen en juego. Nombrar implica un acto colectivo, no podemos nombrar solas. No eres tú, no es Erika, no soy yo quien va a nombrar, sino que tenemos que hacerlo a través de procedimientos que nos permitan dialogar, conversar, discutir, reunirnos y discutir todo esto, cosa que la universidad sin duda no hizo, y ese es el resultado de sus reglamentos. Quizá le preguntó a ciertos especialistas, y seguramente debieron ser hombres por el resultado, o mujeres que no tienen idea de su propio género y que no lo han asumido, ¿no? Para que el resultado sea ese tipo de reglamento. Pero frente a esto, hay que posibilitar que discutamos estos términos. Y no únicamente en relación con el reglamento de la universidad para evitar la violencia, sino para poder ejercer el derecho de las mujeres a tomar sus decisiones sobre sus cuerpos y hacerlo en el lenguaje, con el lenguaje y a partir del lenguaje. Entonces creo que una marca podría ser esta, el cómo nos reunimos, cuáles serían los procedimientos que tú puedes señalar en tu texto o en tu tesis para que hagamos esto, sigamos discutiendo estos términos que son muy importantes, porque nos ayudan a describir, pero también a intervenir en la práctica. Y esto es muy importante. Y esa fuerza de las palabras, de describir por una parte que puede tener un valor epistémico, epistemológico, cognoscitivo, pero también práctico de intervención, lo puedes hacer gracias a la retórica. Eso lo tienes que meter, ¿no? Me parece a mí que sería indispensable para la tesis y por supuesto para esta participación tuya en el marco de las jornadas de retórica. Pero habría una siguiente cuestión en la idea de nombrar. Por ahí, en algunos de sus textos, recuerdo que Derrida insiste que el nombrar va mucho más allá del lenguaje. Y esto es muy importante, y para las mujeres es muy importante, ¿no? Y creo que buena parte de los feminismos, tanto las feministas que padecieron lo que padecieron en los años 70, pero que siguen pensando ahora y que siguen proponiendo más las siguientes generaciones, tienen como tarea darse cuenta que el nombrar afecta sus cuerpos, que el nombrar, o sea, todo movimiento de mujeres que hacen cosas están desesperadas y a la búsqueda siempre de a través de qué conceptos, palabras, términos, nociones, nombrar lo que han padecido, lo que se puede esperar y lo que deben hacer juntas, ¿no? El nombrar no es cualquier cosa, no es una mera acción en el lenguaje y para el lenguaje, sino para la vida colectiva, tanto para la vida política, ¿no? Como para la vida sin más, es decir, las relaciones que establecemos con otras mujeres y con otros cuerpos, en los espacios sociales e históricos que sean, que como bien sabemos, son espacios marcados, por una parte, por la figura de los estados nacionales y su modernidad, por otra parte, por la lógica del capital, que nos termina produciendo como algo para ser consumido, ¿no? No solo para ser consumidora, sino algo para ser consumido a nivel de sexo, por ejemplo, y ahí entraría una posibilidad para criticar la noción de lascivia, que es tan misógina y pendeja en la RAE que no se puede creer, ¿no? O sea, la definición empobrece, incluso empobrece lo que hemos querido entender por relaciones de deseo. O sea, es vergonzoso, ¿no? Esa palabrita. Pero como te digo, la palabra nombre implica otras cosas. Lo puedes dejar como nota de pie de página, no tienes que desarrollarlo, pero tú estás muy clara en esto, porque desde la retórica podemos señalar que la retórica finalmente produce efectos sobre cuerpos, no únicamente sobre discurso. Por eso no dejes fuera la retórica y por eso el nombrar es mucho más que ponerle nombre a algo que estaría fuera del lenguaje. Es hacer algo en las relaciones que tenemos, los seres vivos en general y los seres humanos en particular, con el lenguaje,
con el lenguaje, aunque no sea el aspecto central de las relaciones que establecemos con las otras y con los otros seres y cosas, y con nosotras mismas, puesto que también tenemos relaciones con nuestros deseos que no pasan completamente por el lenguaje, o por lo menos por el lenguaje, digamos, consciente, pasa a través del sueño, pasa a través de relaciones no necesariamente, ¿cómo podríamos llamarle? Conscientes, ¿sí? Que también es un aspecto interesante. Otra cuestión importante, creo que hay una figura retórica que se llama catacresis, que explica cómo los viejos significados, y sobre todo el origen de estos viejos significados, aunque se sigan utilizando, se van poco a poco borrando. Y esto tiene como resultado que utilizamos palabras que ya no sabemos, no solo de dónde vienen y qué problemas de nombrar, de describir, de pensar han suscitado, sino que terminan volviéndose lugares comunes. Esa sería la traducción contemporánea de catacresis, ¿no? Puro lugar común. Y curiosamente el reglamento está lleno de lugares comunes, pero lamentablemente en nuestra vida cotidiana también. Entonces es importante que tú digas, aquí hay una operación, una figura que la universidad tendría que haberse puesto a discutir. Y si no lo hace la universidad, lo hacemos nosotras dentro de la universidad. Y gracias a la retórica. ¿Qué ha pasado con el lugar común? ¿No? O sea, que nombramos y al nombrar hacemos otras cosas. Invisibilizamos, naturalizamos, borramos, le quitamos el derecho a las mujeres a la toma de la palabra y a nombrar sus propias experiencias y a contarlas. Y por lo tanto, a ejercer sus demandas sostenidas por los intercambios, digamos, testimoniales, ¿sí? Porque lo primero que debían haber hecho en la universidad es recurrir a los testimonios de las mujeres para dar cuenta de lo que sería una violencia. La otra cuestión tiene que ver con la palabra violencia sexual. Yo diría que habría dos tipos de violencia que en los reglamentos que leíste no están claras. Uno sería la violencia sexual y la otra la violencia de género. En relación con la violencia de género, sin duda la universidad es una institución más o una maquinaria o incluso un dispositivo que genera día con día y reitera, ¿no? No solo las diferencias de género, sino el sometimiento a través del género. Entonces, una de las tareas de la educación en general y de la universidad en particular es haber contribuido a seguir fomentando la violencia de género, es decir, que se siga construyendo el género con las características que sabemos que tiene, es decir, que es jerárquico, que es autoritario y que implica dominación sobre varios tipos de cuerpos, uno de los cuales son las mujeres, pero los otros son aquellos que no siguen, digamos, la obligatoriedad heteronormada. En un momento dado de tu tesis, de tu texto, estás recordando, estás citando la historia de las universidades, señalando que no había problemas de violencia sexual porque no había mujeres. Sí, pero había homosexuales. Y la violencia contra ellos fue muy clara durante mucho tiempo, o la permisividad, porque la relación maestro-alumno estaba atravesada por el deseo. Y por el deseo no normativo, no heteronormativo. Y esto es algo que a las mujeres hoy no nos interesa, pero sin duda una buena historia de la universidad tiene que recordar eso, o de formas de educación donde, bueno, la universidad es un ejemplo, y es un ejemplo que tiene algunos siglos de existencia, pero hay otro tipo de escuelas, y se han dado, por ejemplo, en escuelas religiosas, ¿no? Conventuales, de todo tipo, es decir, esa historia del, vamos a llamarle deseo para no meternos en problemas, ¿no? Con los cuerpos y cómo se conforman, es viejísima, y está desde hace 25 siglos, es decir, nos tendríamos que remontar a Grecia, y sin duda ahí hay una relación entre deseo, conocimiento, pedagogía y todo, súper interesante. Entonces, ten cuidado con esa cita, porque no digo que sea mala, sino que parece que como que todo funcionaba muy bien cuando los hombres se juntaban para
transmitir el conocimiento. No es cierto. Y se estaban ahí también produciendo relaciones de poder y de dominación entre los maestros, que eran hombres mayores, y sus estudiantes, que eran adolescentes, ¿no? Pues ahí está toda la historia de la filosofía griega, ¿no? Dijo, ahí está Sócrates y ahí está Platón y su ideal del amor. Lo conocemos perfectamente, aunque no se ha hablado quizá suficientemente de eso, que se establecen relaciones que van mucho más allá de los cuerpos y que tocan la estructura de la verdad y que tienen que ver con manipulación de los cuerpos jóvenes, ¿no? Y apropiación de ellos y negación de ellos de su deseo. Y todo eso implica jerarquía y dominación. Entonces, nada más un recuerdo. Seguramente lo sabes, pero en tu texto queda abierta esa posibilidad de que, ojo, que esto, las instituciones de enseñanza siempre se han hecho cargo de este tipo de cosas. Es decir, de reproducir la diferencia, perdón, de reproducir la dominación sobre los cuerpos en términos sexuales o de deseo, que me parece que podría ser interesante. ¿Qué otra cosa te decía? Bueno, distinguir violencia de género y violencia sexual. Entonces, la universidad sin duda es un dispositivo que reproduce, igual que la familia, igual que la religión, igual que otros espacios sociales que reproducen el género y con su carácter de dominación. Ahora, la cuestión sexual es otra cosa y sin duda tienes razón que no ha sido definida de la manera más adecuada, ni por la universidad ni por nosotras en general, ¿no? O sea, terminamos en el lugar común, en la catacresis. Sexualidad tiene que ver con todo lo que tiene que ver con genitales y que te toquen cuando no quieras, y esa palabra lascivia, que son imprecisiones, pero sobre todo que no dan cuenta de ¿cómo te diría?, de marcas importantísimas. Y la marca importantísima es que hay ahí una generación de dominación, ¿sí? O sea, el sexo no tiene que ver con la lascivia y con sacarse el gusto, implica que se ponga a las mujeres y a otros cuerpos no heteronormados en el lugar de servir a los deseos del otro, que es quien domina. Entonces, eso tenerlo ahí presente y de alguna manera hacerlo jugar en esto que dices, en ese texto o en tu tesis en general, me parece interesante. Hay una parte que hablas de condiciones y casi hasta el final de tu texto, y son como condiciones de existencia y demás, y tú quieres dar cuenta de que eso es problemático, que no ha tenido el resultado que debería haber tenido. Yo creo que ahí tienes que meter la noción de contradicción. Luego te digo exactamente en qué parte de tu texto. La otra cuestión es que Perelló no tiene nada que ver con una autoridad universitaria. Perelló, desde 68, donde se comportó como un traidor, fue desconocido por una cantidad de gente. Lo que pasa es que estamos bien lejos de 68, no nos tocó, a mí particularmente ni siquiera estaba en México, ¿no? Pero Marcelino Perelló, y desde el ámbito pedagógico, desde el ámbito psicológico incluso, no solo fue un traidor, fue un machín de mierda. Entonces hay que tener cuidado, o sea, lo está citando para decir, miren, la institución de alguna manera lo respalda. Eso tampoco es cierto. Entonces sí podías encontrarte a alguien, o no decir esto de Marcelino Perelló, decir que llevó a cabo lo que siempre ha sugerido, ¿no? A lo largo de toda su vida, que es que siempre fue aberrante. Yo pensé incluso que ya estaba muerto. O sea, yo me quedé con la idea que se murió hace pocos años, así poquitito. Ya murió. ¿Eh? Ya murió. Sí, ¿verdad? Pues sí. Entonces, nunca fue aceptado por la comunidad y le costó bastante trabajo reintegrarse y con muchos problemas porque el tipo siempre fue lo que fue. Fue un traidor al 68 y además un machín. Entonces tiene en contra de él muchísimas cosas, ¿no? Y lo hizo fomentando un poco el hecho de que él se sentía especialista tanto en pedagogía como en psicología. Pero eso, ojo, ¿no? Porque no es eso únicamente. Bueno, eso es lo principal, porque lo otro, como lo escribí rapidísimo mientras hablaba, ya no entiendo mi letra. Entonces no te puedo hacer más comentarios. En general es eso. Perdón que me tardé mucho, pero el texto lo vale, ¿no?
Entonces, si quieres, en otro momentito nos ponemos de acuerdo qué meter para que la parte retórica sobresalga, ¿sí? Con todo gusto, me hablas por teléfono y te digo punto a punto dónde ir metiendo estas cosas, porque están, pero no tienes los recursos retóricos para señalarlo, ¿no? Ya. Muchas gracias, doctora. Sí, en realidad, pues, lo estoy tratando de adecuar, ¿no? Porque el tema, sí, es el tema que quería presentar en la mesa de retórica, pero no sabía muy bien cómo entrarle todavía, entonces empecé por lo que yo sé y ya luego dije, bueno, pues le vamos sumando cosas. Con respecto al asunto de la violencia en las universidades, justo también la doctora Lindy me dijo, a ver, espérate, porque no le estoy entendiendo a eso. No, lo que estoy tratando de decir, y es que eso es lo que no se dice acá, porque siento que, o sea, yo lo tengo muy claro hacia dónde voy, pero no he escrito todo eso. Cuando digo que la violencia sexual es un dispositivo que se pone en marcha cuando las mujeres ingresan a las universidades de manera masiva, y el objetivo de ese dispositivo es que las mujeres sepan que la universidad no es de ellas. Es negarles, es someterlas, dirigirlas o excluirlas de la universidad de cualquier manera posible. La violencia sexual sirve para que las mujeres no estén en las universidades, no aprendan, no sean maestras, deserten, se vayan, no entren, lo que sea. El objetivo es que el dispositivo sirve para eso, como una operación, como una red de relaciones operantes que le niegan a las mujeres el derecho a la universidad. Incluso yo diría que como sujetos epistémicos, ¿no? O sea, les niegan su capacidad no solo de conocer, sino también de ser productoras de conocimiento. Y siento que esa característica, aunque hay violencia sexual históricamente en la universidad, entre hombres, entre otros cuerpos feminizados y demás, creo que la violencia sexual, específicamente en el caso de mujeres, universidad, violencia sexual, hay una relación de dispositivo que va enfocado exclusivamente a negarles el acceso a la universidad y no solamente a dominar sus cuerpos, como en el caso, por ejemplo, de los hombres, que habían relaciones de poder, ¿no? Había relaciones violentas, pero nunca se les trató como incapaces de conocer, muchísimo menos como incapaces de producir conocimiento, cosa que en el caso de las mujeres sí. Y es una forma, la violencia sexual es una forma de hacer eso. No la estoy viendo como la malla invisible que hace que todas y cada una de las mujeres en la universidad ocupen un lugar inferior como sujetos cognoscentes, como sujetas epistémicas en la universidad. Esa malla le ha permitido a la universidad seguirle negando el espacio a las mujeres, físico, simbólico, en todos los niveles, psicológico, emocional. Las mujeres no tienen cabida en la universidad, no tenemos cabida en la universidad, incluso ahora que estamos en la matrícula, que somos docentes, que hay una directora de la facultad, las mujeres no cabemos aquí. Eso es lo que opera en la violencia sexual, y eso es lo que quiero decir, pero todavía no sé cómo, para hacer muy específico Te eso. puedo hacer, a ver, Claro, esto claro. merece la pena que como tú bien dices, vas a tener que seguir pensando un poco. Ahora, una cuestión importante en términos teóricos, y por términos teóricos me refiero al interior de la filosofía, ya que estás citando tanto a Foucault como a Agamben. La palabra dispositivo y el hecho de hablar de toda una tecnología que se repite a través de relaciones de poder, de seguir repitiendo estas relaciones de poder, es acabar con la idea de que habría una causa consciente que esperara un resultado determinado. Creo que la palabra dispositivo te permite hablar justamente de lo que tú estás citando, de una serie de relaciones entre elementos diversos, tanto discursivos como no discursivos, ¿no? Amplia, donde esas relaciones van a producir efectos de cierto tipo, pero además efectos muy diferenciales, que no tienen por tarea no dejar que las mujeres tal, sino que
tienen como efecto o como consecuencia que ciertas relaciones de las mujeres con la institución, con los otros hombres, con los saberes, con su propia profesión, con sus cuerpos, etcétera, se vean menoscabadas, ¿sí? Es decir, se vean estas relaciones impedidas de alguna manera y llevadas a cierto punto que tú llamas que en realidad no quieren que las mujeres estén ahí, ¿sí? A lo que voy es que no hay una idea oculta de los malos que están ahí en rectoría, digamos, para que las mujeres no hagamos esto. Porque como bien sabemos, aunque todavía no tenemos una rectora, dentro de los órganos colegiados que dirigen la universidad sí hay mujeres. Y no necesariamente están a favor de otras mujeres, ni que deje de existir la violencia contra las mujeres. Lo hacen y repiten lo que antes siempre han hecho los hombres, ¿no? En ese tipo de relaciones de poder. Entonces creo que eso lo vas a tener que limar y utilizar. Si vas a utilizar la noción de dispositivo, que me parece muy bien, insistir que los dispositivos se generan todo a lo largo, digamos, del tejido social, es decir, de las relaciones sociales históricas, donde también están las económicas, están las políticas, están las éticas, etcétera, ¿sí? Pero que la universidad no se especializa en eso, sino que hay varias instituciones y, claro, todas estas de manera compleja se apoyan, ¿no? Es decir, como que aumentan los efectos negativos sobre los cuerpos de las mujeres, sobre todo en relación con la violencia, ¿no? Entonces creo que eso sí merece la pena que lo limes un poquito y que te concretes, no a llegar a las últimas consecuencias, que sería, o que suena muy bien como frase, como lema, las mujeres en realidad no tenemos presencia en la universidad porque se nos está negando continuamente, ¿no? Que suena muy bien, pero que la cuestión más precisa, que sería tu asunto, es sobre la violencia contra ellas. Entonces ahí sí es importante que si los reglamentos no han definido, que tú intentes precisar estos momentos graves del ejercicio de la violencia, ¿no? Y que sea una violencia de género que se perpetúa, sin duda, y que por supuesto, aunada a las otras instituciones de la vida social, cada vez se hace más fuerte. Y digo cada vez porque sin duda la violencia contra las mujeres ha crecido, y eso es algo que tenemos que ir reconociendo, ¿no? No es la misma que hace 50, 60 años, pero ha crecido, y ha crecido por el lado de la letalidad, ¿no? O por el lado de la agudeza de esa violencia. Pero entonces yo creo que si podrías nombrar la violencia en relación con las mujeres de manera más precisa, pero nombrar como un ejercicio que implica que te afecta, que nos afecta, que estás visibilizando cuestiones, y ahí podrías incluso relacionarlo con una noción que la dejaste un poco suelta y nada más te preguntaste qué quería decir, qué es sufrimiento, y que nada más la consideraste subjetiva. Yo te diría, el sufrimiento no es subjetivo únicamente. Hay sufrimiento objetivo, que incluso puede ser medido. Hay sufrimiento sobre los cuerpos, hay sufrimiento, por ejemplo, en la biosfera, es decir, en los animales, en las plantas, cuando usamos tóxicos. Es decir, la noción de sufrimiento está súper determinada. Lo que pasa que hay que determinarla en tu texto de manera específica, porque sí puede ser visto, sí puede objetivarse, si quieres, este sufrimiento de las mujeres, donde la universidad es omisa o ha sido omisa. Por ejemplo, muchísimas mujeres, quizá, yo no sé los datos, pero podría buscarse cuántas niñas antes de terminar la carrera se están embarazando y dejan la carrera. Y algunas, por suerte, cuando los hijos crecen, regresan. Yo tengo alumnas así en SUA. Y bastantes, ¿eh?
que están regresando después de haber atendido a su familia. Y normalmente son mujeres solteras que lo han logrado hacer, pese a todo, ¿sí? Y ahí, bueno, de alguna manera entran en la universidad y esto no hay que dejarlo fuera porque es un lugar que las puede empoderar, como dice, yo lo pondría entre comillas porque no es una palabra que me gusta, pero las mujeres en efecto se viven empoderadas cuando después de ya llegar a los 50 años y demás pueden regresar a la universidad y terminar una carrera. Y eso también es importante. Y también son sujetas a todo tipo de, digamos, manejos violentos. Desde que los profesores le dicen, pues ya estás vieja, ¿para qué regresas a la universidad? ¿No? Hasta los propios compañeros y también las compañeras. Es decir, ahí hay, como tú bien dices, la violencia es siempre compleja. Siempre compleja. Entonces, yo creo que te convendría que intentaras decir, bueno, aquí creemos que enfrente de lo que tenemos, que son los reglamentos de la UNAM y que son muy imprecisos y que parece que sus efectos han sido no detener la violencia, ¿no? Aunque por otro lado dices que hicieron lo que pudieron y que, bueno, por lo menos hay un reglamento cuando antes no lo había, que tú intentes precisar esto un poquito. Aunque no lo hagas para la ponencia, lo puedes hacer para la tesis, ¿entiendes? Para la ponencia te puedes circunscribir a ciertas cosas y prometer un poco. Para el futuro voy a hacer esto y aquello. Pero fíjate, si utilizas dispositivo, sácale jugo. Y eso quiere decir no pensar que atrás hay una especie de conciencia que le quiere decir que no a las mujeres. Porque yo creo que lo más peligroso no va por ahí, porque entonces podemos tener detectados a los misóginos que hay, ¿entiendes? O a las posturas misóginas. Lo grave es que son posturas que a veces no son tan evidentemente misóginas y nos están jodiendo, como por ejemplo eso, de que, ok, la universidad no se puede hacer cargo de las mujeres embarazadas porque la universidad no les está diciendo a sus compañeros que las rapten, ¿no? Y las embaracen. O sea, no habría manera de comprobar eso. Pero sí que la universidad no apoya que las mujeres embarazadas puedan seguir estudiando. Ahí sí, fíjate, ¿no? Y ahí sí podríamos hablar de una forma de violencia. Si la universidad no permite que las mujeres embarazadas o no les facilita, y esto es algo que las mujeres han declarado muchas veces, el hecho de que nuestra facultad tenga un lactario, vale madres, pinche lactario, si vas, nunca está puesto en uso. Es que es bien complicado que tú estés dando clase y le dices a alguien de tu casa o no sé quién, tráeme al bebé para que aquí lacte y luego te lo llevas a la casa. Digo, ¿a quién se le ocurre un estúpido lactario así? ¿No? O sea, no sirve, pero nada más le pones la palabra lactario en la puerta y dices, pues, ¿cómo estamos ayudando a las compañeras? No, no estás ayudando nada. Hay otras maneras de ayudar. Y que la universidad ha hecho poco. Y que tiene que ver con violencia, fíjate. De género, no sexual. Por eso te decía yo, intentar separar violencia de género y sexual, aunque van, o sea, se potencian juntas, es interesante porque la violencia de género implicaría todo lo que la universidad podría hacer para sus docentes, trabajadoras y alumnas, para facilitarles sus estudios, por ejemplo, y que se recibieran a tiempo y que pudieran obtener becas extra para apoyarlas, justamente por su calidad de mujer, ¿no? Y todo eso, bueno, aunque no lo desarrolles, lo puedes anunciar, porque sería importante. Y por otra parte, si nada más te quieres dedicar a la violencia sexual, por lo menos una vez distinguida de la violencia de género, sí la violencia sexual, que es la que parece que ha movido a las autoridades, porque fue muy explícita. Es decir, durante mucho tiempo todo el mundo sabía que había violencia sexual y se hablaba como medio en broma y se hacían chistes, pero todo el mundo sabía que había sobre todo maestros hombres que estaban presionando a las alumnas a través de darles calificación o simplemente presionarlas y todo esto, ¿no? Pero últimamente, por todo lo que ha pasado y por los actos de violencia extrema, y el caso de Mariela Vanessa y otra serie de casos, pues han tenido que tomar cartas en el asunto, pero sobre todo
porque las MOFIL se levantaron, ¿no? Si las MOFIL no se hubieran levantado, hubiéramos seguido igual, y las mismas mujeres y profesoras, ¿no? No queriendo reconocer que todas ellas han padecido esa violencia sexual, pero la han admitido, ¿no? Han encontrado estratégicamente manera de aceptarlo en su pinche vida, y no se vale, ¿no? No se vale. Entonces, sí conviene que precises cuáles serían estos casos de violencia sexual que tú crees que no están en el reglamento, pero que deben ser atendidos inmediatamente. De alguna manera los mencionas. Obviamente, si hay diferencias de estatus entre profesores y alumnos, tú dices, hay aquí algunas relaciones jerárquicas que son las que están destinadas a sostener la violencia sexual, incluso a potenciarla, ¿no es cierto? La relación maestro-alumna, por supuesto hombre-mujer, porque están también los compañeros en contra de las compañeras, y habría que precisar que de esas dos, o jefe y empleada, por ejemplo, ¿no? Que no sería el caso de las alumnas, que no son empleadas de los profesores, pero lo hay a nivel administrativo o a nivel de autoridades y profesoras, ¿no es cierto? Entonces, atender eso de manera decisiva, como ahí se potencian la violencia sexual. Entonces, no es cualquier violencia sexual. Sin duda es ahí la palabra de interseccionalidad es importante, ¿no? Hay sobredeterminación de la cuestión de raza, de la cuestión de clase social, ¿no? De otro tipo de cuestiones de edad, por ejemplo, que son importantes porque ahí están actuando. Una vez que has separado y decir la universidad no pudo hacerlo y debería hacerlo, distinguir entre violencia sexual y violencia de género. Y de hecho estamos tomando clases, las MOFIL pidieron que se dieran clases para distinguir ambas cosas y mostrar que ambas cosas se potencian juntas y que es súper peligroso. Y yo no sé si ha servido para algo, pero no parece, ¿no? Por lo menos no en los reglamentos. Los reglamentos de la universidad no han mostrado que esto ha servido, entonces tú sí deberías hacerlo. Y eso es un ejercicio de renombrar el mundo y de renombrarnos a nosotras mismas, y no se puede hacer sin la retórica. O sea, la retórica nos ayuda a renombrarnos, y además con un valor extra que le damos al nombre que le damos a las cosas. No son nombres gratuitos los que dan las mujeres, son nombres que muestran la violencia y cómo la violencia es siempre sistémica o estructural, o como le llamemos, de dominación. Yo creo que eso es muy valioso. Por eso nombrar, me gustó mucho la palabra. Pusiste operar y nombrar, que me parece muy bien, pero tanto en la operación como en el nombrar también es una forma de operación. Y es una operación y un nombrar político, pero porque es retórico. O a la inversa, ¿no? Es político porque es retórico y es retórico porque es político, en el sentido de los sofistas y de los primeros rétores, ¿no? Y los sofistas que eran todos retóricos, por Dios, ¿no? Entonces, está muy bien, pero puedes todavía irte fuerte, ¿no? Con este tipo de distinciones. Y nos ponemos de acuerdo, y si quieres te digo otras cosas más específicas, que seguramente Erika te ha dicho. Entonces, perdón por meterme en la relación entre ambas de maestra-estudiante, pero merece la pena porque tu texto es bueno, ¿ok? Sí, estaría muy bien porque hay como 2, 3 cosas que me gustaría justo discutir. Por ejemplo, esto de que no hay una mente detrás en el dispositivo. Sin embargo, son muy enfáticos en que el dispositivo es una respuesta estratégica. A eso me refería con, surge en un momento histórico específico, no es fortuita, no es como salió de la nada, ¿no? Y llegó la violencia sexual. No, hay una operación ahí que es respuesta de, y por supuesto esto de negarnos a las mujeres es una de tantas líneas. Por eso me gustó mucho el término dispositivo, el elemento dispositivo, porque creo que puedo abordar muchas líneas y aún así no acabar y dejar la discusión, ¿no? Para que salgan nuevas Fíjate, líneas. estrategia se puede entender como propósito, es decir, es estratégico porque tiene ciertos propósitos, pero a veces los propósitos no pueden determinarse de una manera directa. Las estrategias pueden ser es decir,
introducir diferencias o contradicciones que hagan que las mujeres, ellas directamente decidan salirse de la universidad. Que eso es lo que habitualmente sucede, ¿no? Sí. Que justo también es una de las cosas que quiero abordar, o sea, la deserción, Es su relación, importantísima. y su relación con la violencia sexual, porque Es están que fíjate, íntimamente, entran más mujeres que hombres, ese dato sí lo tengo. Entran más pero no mujeres que se hombres, titula, no acaban. no. Las Y mujeres no también tiene que acaban. ver con esto que mencionaba de las mujeres embarazadas. Yo, desde mi comprensión de la violencia sexual y desde el concepto que tengo de violencia sexual, las mujeres embarazadas que gestan, que paren y que están criando, también viven violencia sexual por eso, por estar gestando, por parir y por criar. O Ahí sea que sería cosa para mí de que Lourdes sí entran. nos aclarara si quiere hacerlo, porque para mí eso es de género, ¿eh? No sexual. Creo que eso se puede definir como violencia de género. Y se da en todos lados, porque se da en los trabajos, más allá de la universidad, ¿no? Si te embarazas, te corren, o no te embarazas para que no te corran. Todo eso para mí es violencia de género, no sexual. En el caso de que queramos quedarnos con este viejo lugar común de que la sexualidad tiene que ver con el deseo y con el placer y con el goce, pero como siempre es el goce del otro y es el deseo del otro, entonces sería cosa de decir, bueno, nos sirve de algo hablar de violencia sexual y cómo y para qué, ¿no? Porque la violencia de género es algo que es decir, que no solo en la universidad. ¿A qué me refiero? Que estos 3 casos de maestro-alumna, jefe administrativa o empleada, hombre-mujer, en el caso de la universidad, lo que ya se llama violencia sexual podría determinarse más allá de la violencia de género que sigue sucediendo en todos lados y que la universidad simplemente es omisa y por ser omisa reproduce, porque eso es lo interesante. Por ser omisa reproduce la violencia de género y no le importan sus alumnas y nunca le han importado porque tendrían muchas cuestiones que podrían resolverse y nunca lo han hecho. Pero la violencia sexual, que no solo habla de lo omiso de la universidad, sino de las acciones de los otros, que son parte de la universidad, pero que también tienen vidas privadas, digamos, y que siguen haciendo lo mismo fuera de la facultad, como muchos profesores que se llevan a las alumnas, ¿no? Eso sería importante que quedara como claro. Y yo creo que no está claro en el reglamento, por lo menos en las partes que leíste, ¿no? No queda para nada claro qué es a lo que uno se opone, que tiene que ver con cosas que ya lo sabemos, los maestros que te dicen, me das tal cosa y a cambio yo te paso la materia, ¿no? Pero que primero las trata a las alumnas como taradas. Ustedes no tienen nada que hacer aquí porque no tienen capacidad, no sirven, para luego pedirles a cambio de ponerles una calificación aprobatoria, favores, vamos a llamarle con los términos como del 19, ¿no? Favores sexuales, ¿no? Eso es algo que ha existido siempre y es súper grave, ¿no? Y hay otras prácticas que también se han generado que son graves. Entonces, tampoco tienes tú que pretender darle la última palabra a todo, porque esto tenemos que seguirlo discutiendo, ¿no? Pero ahí por eso te digo que tú puedas distinguir entre lo que sería violencia sexual y violencia de género, sí conviene. Platícalo con Erika, yo creo que Erika te va a orientar bien, porque sí te conviene en tu texto, porque se sostiene en eso tu texto, ¿no? Entonces, depende de que tengas eso no confundido. Perdón que siga interviniendo, pero es que es importante. A ver si me callo y ya. Perdón. Gracias. Justo ese es el siguiente ensayo que estoy ya desarrollando, que es la violencia sexual. Eso es importantísimo, ¿no? Definir, pero sobre todo abonar a que este lugar común que entendemos por sexual, que es lo genital, que es lascivo, se queda muy corto cuando hablamos de sexualidad, ¿no? Entonces, hay propuestas, por fortuna, y ya no tengo yo que hacer la chamba, porque ya existen, ¿no? Muchas propuestas. Por ejemplo, el feminismo retoma
el embarazo como violencia sexual, justo para hablar de los derechos sexuales y reproductivos. Y el aborto también entra ahí. O sea, está muy rico este tema está muy, pero siento que me faltan algunas herramientas filosóficas de repente Pero para está poder en tu nombrarlas. texto, distinguiste entre actos y no me acuerdo qué otra cosa. Aquí lo que acabas de decir es interesante. Como un mismo acto, que podría ser el embarazo de una mujer, se puede utilizar como violencia sexual o como violencia de género. Es decir, puede repercutir en reproducir. Si lo dices de esta manera, suena mejor. En repercute en reiterar, en hacer imposible escapar a este círculo vicioso de la violencia sexual, por ejemplo, o de la violencia de género. Y es el mismo acto, es el embarazo. O sea, el acto físico, digamos, puede ser el mismo, pero tiene estas dos formas de interpretación. Y esto tiene que ver con, no solo con significados, con el aspecto semántico, sino también sus usos prácticos y sus efectos, que tiene que ver con todo lo que tú estás señalando y que tiene que ver con cómo nos enfrentamos a eso nombrando frente a la operatividad de las reglas o de los reglamentos que al nombrar mal permiten que esto jamás sea castigado. En el caso de que nos interese lo punible. ¿Sabes qué te conviene aclarar? Aclarar la diferencia entre que los reglamentos sean para evitar el daño o las acciones o para Sancionar. establecer castigo, porque son dos cosas distintas. Diferente. Uno debería exigir a la universidad que se acabe ese comportamiento. Lo punible es otra cosa y lo podemos discutir en otro momento, ¿no? Y justo no utilicé la palabra erradicar, sí, porque es una bronca, o sea, prevenir, sancionar, pero erradicar, que además es la que sí utiliza la UNAM. La UNAM tiene una apuesta de erradicación de la violencia de género. Y no lo hace. Para mí eso es como, Dios. No lo hace, porque además ni siquiera, no es que se produzca ahí y uno pueda cerrar la puerta de la universidad y evite ahí dentro lo que pasa, es que está por todos lados. Y uno no llega y se quita todo y llegas nada más y te conviertes en alumna, eres muchas cosas a la vez y eso es algo que hay que hablar entre todas, ¿eh? O sea, entre todas las mujeres tenemos que hablar de eso. Ay, sigo hablando, ay, ya. Sí, no sé cómo fue. Sí, Lourdes hacía rato que había levantado la mano. Sí, ay, está bien mal mi señal, a ver si no se me corta, porque cada rato me saca así. No, pues yo creo que es un tema interesantísimo y me gustó mucho tu texto. Estoy de acuerdo con todo lo que señala Ana María, ¿no? Creo que es importantísimo, pero el nombrarlo como dispositivo y sí el poderlo estratégicamente mostrar a través de reflexión como teórica fuerte, creo que es importante, ¿no? Y creo que no hay trabajos así y que va a ser muy, pues creo que puede ser un muy buen inicio de nombrarlo así, aunque sí creo que la violencia sexual es una de las modalidades de la violencia por razones de género contra las mujeres, así dice la Belén do Pará y todos estos instrumentos internacionales, aunque la UNAM su protocolo sí va más allá, o sea, la violencia de género no es solo contra las mujeres, ¿no? Es bueno, ahí como dice la ley, pero incluye sujetos feminizados, podríamos decir, ¿no? Pero creo que cuando tú dices violencia sexual como estructura social, pero también como acto, ¿no? O sea, no dejar fuera las dos. Y y me quedé pensando ahorita de lo que te decía Ana María, en la UNAM es un procedimiento administrativo, porque la parte de lo penal pues se va afuera, ¿no? Se denuncia en el ámbito del dispositivo penal, pero esa subjetividad de las conductas que tienen que ver con violencia sexual, hostigamiento y acoso sexual,
que sí pasan por una subjetividad de la persona en situación de víctima, ¿no? Por eso uno de los logros de los feminismos ha sido el principio de buena fe, del creer en los dichos de la persona en situación de víctima frente al principio de debido proceso y de presunción de inocencia. Y eso es un logro del feminismo jurídico, que la prueba plena sean los dichos de la persona víctima, que es quien narra ese hostigamiento sexual donde hay relaciones jerárquicas o ese acoso sexual, y que se hace patente, pues sí, esta palabra de lascividad, que a lo mejor sí vale la pena que la disecciones, pero que sí nos lleva a entender el agravio en la subjetividad de la víctima, el agravio, el daño, y también ayuda a la reparación del daño, que no estoy hablando de lo mercantil, mucho reparación del daño tiene que ver con, pues, con tomar un curso de masculinidades o con que tal persona que agredió, pero que firma un convenio porque la víctima no va a denunciar, que repare el daño de manera colectiva también se ha estado utilizando. Entonces creo que bueno, pensar más a fondo la lascividad creo que sí es importante. Y también me quedé pensando que los avances que se han tenido, pues sí, son desde la estrategia de manejar el discurso de los derechos humanos y el enfoque de género, una estrategia que podríamos decir retórica subversiva y pues sí, retórica. O sea, yo creo que eso ha funcionado en el avance en las leyes, en el marco jurídico, pero también en el avance en el pliego petitorio de las MOFIL, que supieron pedir exactamente qué había que hacer para empezar, ¿no? Cambiar la legislación, que la violencia de género fuera una falta grave, ¿no? Y bueno, varias de los puntos petitorios eran así como bien precisos en el ámbito de lo jurídico, valiéndose de los documentos universitarios que armonizan la legislación local y la internacional, ¿no? Entonces sí creo que volver a las definiciones que sí siguen siendo, como decían, dentro de la catacresis, ¿no? Mucho lugar común. Y bueno, independientemente de lo que se logre al nombrar, estoy hablando de lo jurídico y lo político, falta que se implemente, ¿no? Y que haya capacitación para quienes lo implementan, que también es otro problema súper grande. Y bueno, me quedé pensando que igual la sentencia de las mujeres de Atenco, que fue violencia sexual policíaca, pero para dominar los cuerpos, a lo mejor te puede servir algunos de los argumentos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es una sentencia reciente del año, hace como 2 o 3 años. Circe la ha estudiado mucho, igual Circe te puede apoyar. Pero pues sí me parece que tomarlo como dispositivo, la violencia sexual es muy potente. Y bueno, en lo que yo pueda ayudarte, también, Gracias, con mucho gracias. gusto. Sí, yo espero que sí, que permita como abrir, ¿no? Mi objetivo es sobre todo dinamitar nuevas reflexiones, porque parece que todo ya se dijo con respecto a la violencia sexual. Y también esto de trabajar como dispositivo me permite jugar con otras cosas, por ejemplo, que sean ensayos, ¿no? Y quisiera también meter testimonios, quiero meter testimonios, hablar con las mujeres, incluso meter partes de mi propio testimonio, porque, pues claro, ¿no? O sea, si vamos a hablar de cómo nombrar, pues hay que dejar que nosotras nombremos lo que pasó, lo que aconteció. A las MOFIL le quiero dedicar un capítulo, bueno, un ensayo particular, porque creo que es muy importante nombrarlas, ¿no? Sí, de hecho ayer se presentó una tesis de una chica de pedagogía, el jueves, bueno, ayer, sobre las MOFIL, ¿eh? Igual búscate esa tesis. Ayer fue su examen. Yo no entré. ¿La conoce? Pues la conoce, sí sé quién la conoce, o sea, sí podría conseguir su nombre. Y de hecho, la Asamblea Separatista de las MOFIL, en un inicio, en el 2019, la mayoría eran víctimas. Por eso era una asamblea separatista, porque querían dar testimonio de lo que estaba pasando. Entonces, sí es importante la figura del testimonio, la atenta escucha, el acompañamiento,
Y pues todo lo que hicieron las MOFIL creo que te puede servir mucho. ¿Puedo decir 2 cosas? Perdón. No, gracias, por favor. Bueno, por lo menos una. Con respecto a la lascivia, que aparece en el reglamento, y que muy inteligentemente te fuiste al diccionario de la Real Academia, que es sin duda no solo misógino, sino un cerebro así enano para poder definir lo que es lascivia. En la actualidad que tanto se ha escrito sobre el deseo, ¿no? O sea, todo el siglo XIX, parte del siglo XIX en la literatura y luego en psicología en adelante, se han escrito miles, por no decir millones de libros sobre esto y que lleguen a esa definición estúpida. Pero fíjate, ahí lo importante es que hay que puntualizar. Yo creo que el problema no es dar una buena definición, es que lo que es grave y que implica violencia sexual es que es la realización del deseo del otro frente al cuerpo victimado de la mujer. O sea, no es que te miren con lascivia o que te toquen con lascivia, porque esa palabra es insuficiente y explicaría algo, que las mujeres también tienen deseos en el orden de la sexualidad, ¿no es cierto? O sea, el deseo de alguna manera nos pertenece a todos y a todas. La cuestión es que sea el deseo del otro el que eche a andar un contacto, que sea por el deseo del otro que neutraliza el deseo de la mujer y lo que ella quiere. Por eso es importante que las mujeres, en un momento dado, a través del testimonio, puedan contar esto, que no lo querían ni al inicio, ni en la mitad, ni al final, ¿no? Aunque en algún momento podían querer algún tipo de relación física, eso no quiere decir que se llegue, por ejemplo, al caso de la violación, ¿no? Entonces, por eso yo creo que la idea de que el deseo es siempre del otro, y del otro que es el que domina en términos sociales, es decir, estructurales, es decir, los hombres, o la figura masculina si es importante. Eso era una de las cosas que quería decir, aunque merece la pena que discutamos un chorro. Yo quisiera hacer también como una deriva más. Tu tesis va a tener que ser sobre tomar decisiones de los términos que te conviene defender y los que no te conviene defender, los que tú quieres, ¿no? Ese de violencia sexual sí es todo un campo problemático. Uno de los inconvenientes de hablar de violencia sexual, creo, en términos de deseo, uno de los muchos, pues, o sea, además de ser el deseo del otro, es que frecuentemente a las víctimas se las revictimiza diciéndoles no te hagas que te gustó, ¿no? O sea, eso me parece como una cosa muy peligrosa de plantearlo en términos de deseo y sobre todo placer sexual. Entonces, una de las preguntas que deberían estar ahí también pensadas es el deseo de qué, ¿no? O sea, porque puede ser mero deseo de dominación o de someter a la otra, ¿no? O sea, puede ser un puro ejercicio de dominación. En ese sentido, también habría que ver hasta qué punto es pertinente distinguir la violencia específicamente sexual de otras formas de violencia, como la tortura de los cuerpos, ¿no? En fin, todo eso para seguirlo pensando, sí. Es que por eso son problemas, porque en Ajá. realidad no tienen límite, entonces hay que seguirlo pensando hasta que se pueda. Lo otro que me faltó por decir es algo que últimamente ha salido a colación en algunas de las clases sobre género y sobre feminismo, de la facultad, pero también en otras instancias universitarias. Y ahí la importancia de pensar en el inconsciente, y por eso invitamos a Rosaura para hablarnos un poco del inconsciente. Y es por lo siguiente, algunas estudiantes han acusado a las maestras de tener prácticas
finalmente de violencia tanto sexual como de género contra ellas. Y la explicación, dado el sistema universitario donde aquellas y aquellos que consiguen estar a cargo de algunas decisiones y que es inapelable sus decisiones, pues se ha hecho posible que algunas cosas que se querían implementar o que las MOFIL querían implementar se fueron al carajo porque han sido utilizadas por gente para quedarse con espacios, ¿no? Transformarse en maestras, por ejemplo, y ellas controlar quiénes entran a dar clases y no. Pero fíjense, en algunos de los casos, las mujeres están acusando a las maestras mujeres de ser hombres en potencia, ¿no? Y ejercer violencia sexual contra ellas, o violencia de género, o ambas cosas juntas. Entonces, cuando Lourdes decía el principio, y todos los principios son revocables, o sea, no los ha escrito Dios, el principio de que te creo, hermana, y creo en tu testimonio, es un buen principio, y fue un buen principio en una época, pero ahora cada vez más está apareciendo este tipo de prácticas y que creo que implica que necesitamos meter el inconsciente a huevo para entender cómo estas niñas están acusando a sus maestras de algo que deberían acusar a sus profesores. Y sin embargo están utilizando este recurso de que créeme porque soy víctima con las maestras para generar ciertas cosas, ¿no? Y ahí lo que generan tiene que ver con su propia estructura psíquica. O sea, hay chicas que no sé qué esperan, creen que como se trata en estas clases de poder abordar el problema del testimonio, que todo se vale. Y que si alguien te dice, como tu maestra, no, es que te conviene implementarlo de esta otra manera, sienten que esa es la gran agresión a su libertad sexual. ¿Sí? ¿Sí me explico? ¿O lo estoy diciendo medio gacho? Es que se han suscitado casos así y por esa razón han corrido gente, es decir, maestras. ¿Sí? Y algunas las conocemos y las han corrido simplemente porque ejerciendo su trabajo como maestras le dicen a la niña, bueno, tú tienes aquí que contar tu testimonio, pero también date cuenta en términos teóricos que esto es esto, esto y esto, lo cual no es callarlas, pero las niñas lo están utilizando ese poder que les da el testimonio para correr profesoras. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que habíamos pensado que era una resolución, es decir, te creo hermana, y que ese es el principio que tiene que ser un principio tanto jurídico como de relación sororaria, ojo que también tiene sus asegúnes, justamente porque la gente no rinde testimonio de una manera política o para mostrar la violencia sexual, digamos, sustantiva o sistémica, sino que también tiene sus motivos, tú le llamabas así, Natalia, subjetivos. Yo diría, están en tu propia estructura, en tu propio aparato psíquico y en tu propia historia, ¿no? Entonces, ojo, que también puedes ser víctima y a la vez tener problemas psíquicos, ¿no? Por eso el testimonio, ojo, porque hay testimonios que están jodiendo gente que quizá no tenían que joder, porque se les está diciendo, oye, para, ¿no? Esto es así y también toma en cuenta que hay otros elementos. Para eso se dan las sesiones, para que se discuta, para que se planteen conceptos, para dar cuenta de cosas. Y tú como psicóloga lo debes saber, Natalia, ¿no? Que ahí hay... A mí eso siempre me ha parecido preocupante. O sea, yo creo que el testimonio colectivo y que se presenta como testimonio político de actos de violencia contra grupos de mujeres es muy importante. Ya cuando toca el aspecto, diríamos, íntimo, es súper complejo, ¿no? Hay una cantidad de elementos ahí importantes. Entonces, ojo con creer que el testimonio es de donde surge la verdad, tanto jurídica como a nivel de estas clases. Yo creo que habría que distinguir contextos, ¿no? En la ley puedes defender el derecho de las mujeres
a rendir su testimonio y que el testimonio aparezca con carácter de prueba. No sé si se llama así y sin duda Lourdes me podría corregir, pero sería esta la idea, ¿no? Y algo muy distinto es que en una clase como las clases de género que se están dando o de feminismo que se están dando, el testimonio que alguien te cuente su historia va a tener ese carácter de prueba jurídica, porque no lo tiene. Es prueba de vida, es historia de vida, y la historia de vida no es prueba. No es prueba jurídica para poder acusar a alguien, vaya, ¿no? Y eso creo que se ha confundido, por eso es bien importante distinguir esas cosas. Quería decirlo porque, y me parece muy importante lo que dijo Erika, que tampoco la palabra deseo lo resuelve. Es que es un súper problema, ¿no? Si no es lascivia, a mí lo que me parece importante es que sea el deseo que viene del otro, es el que decide. O sea, la cuestión no es el deseo, es la decisión. ¿Quién decide, no? Si en el interín las mujeres tienen orgasmo, aunque las están violando, bueno, hay una explicación biológica. La explicación es biológica y así estamos construidos y ni pedo así es, ¿no? Y nadie te puede decir es que como tuviste orgasmo es que lo querías. No, algo muy distinto es no quiero ser violada y que mi cuerpo responda así, porque los cuerpos los tocas y se excitan y hay toda una explicación neurológica y biológica de la excitación, que es otra cosa, pero la excitación no es lo mismo que el deseo. Nada que ver. O sea, hay definiciones, diríamos, por el lado de la filosofía, que no tocan el ámbito de la excitación, digamos, neurológica para acabar pronto, porque ahí el cerebro entra de manera decisiva, ¿no? Entonces, poder distinguir eso sí es importante. Pues ahí vamos, pues seguimos en eso. Es que son temas muy padres, de verdad, para seguir discutiendo. Nos pones a pensar, Natalia. No, y yo agradezco mucho que piensen conmigo esto porque pues, evidentemente yo tampoco tengo respuestas, ¿no? Justo ayer venía caminando y me decía a mí misma, es que estoy diciendo mucho, pero no estoy respondiendo nada. Y ya sé que igual no es o sea, que ya es bastante preguntar, pero la parte metodológica positivista que me enseñaron en la otra carrera es como, bueno, pero ¿y las respuestas dónde están? No, pues no las tengo, lo siento. Yo solo estoy planteándome preguntas y análisis, pero creo que es muy rico porque de verdad en muchos espacios se asume que todo está dicho con respecto a la violencia sexual y creo que la filosofía puede hacer esa gran aportación de decir, no todo está dicho y hay cosas que podemos analizar desde otros lugares, ¿no? Esa creo que es la intención, meter a la filosofía en esta discusión, porque la filosofía tiene mucho que decir, muchas herramientas para pensarlo diferente. Una sugerencia nada más, porque ya va a ser la 1:30, pero con respecto a lo que te decía Ana María de nombrar y de toda la dimensión retórica de nombrar, entiendo también que como parte de las mujeres organizadas, pero también del grupo de las jóvenes feministas, sobre todo que han trabajado en psicología o en pedagogía, etcétera, hay un discurso a propósito de nombrar lo que te pasó. Entonces estaría muy bueno que te remitieras a cómo ellas están usando este ejercicio, porque además nombrar lo que te pasó lo hacen en un ejercicio público, ¿no? Bueno, colectivo, en las colectivas específicamente. Ahí también como te decía Lourdes en la historia de las MOFIL, que empezó como un grupo separatista porque eran víctimas, ¿no? Uno de los ejercicios era nombrar justamente estas experiencias de violaciones y desapariciones de hermanas, en fin, ¿no? Entonces estaría padre con un ejercicio de interpretación de qué quiere, qué modo de operar es de nombrar, ¿no? Qué modo de operar de la lengua y de la lengua sobre el sentido, pero también sobre los cuerpos. Fíjate, incluso en el título, quizá no sea nombrar o nombre, es dar nombre. Porque ahí implica acción. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Es acción, dar, no solo nombrar, que puede resultar poco claro, ¿no? Pero dar nombre a lo que te pasó. O sea, no es esto o aquello o eso que han contado sobre todo los hombres, ¿no?
es lo que las mujeres están aprendiendo a dar nombre y lo aprenden juntas. Después de que muchas hablan y dan testimonio, aprenden a dar los nombres, ¿no? Que le van a servir por un tiempo, porque siempre son estratégicos en ese sentido. Responden a una situación, pero al rato las situaciones cambian y hay que volver a empezar, ¿no? O no volver a empezar, irte por otro lado, ¿no? Para responder a ciertas violencias que se están generando y que aparecen de manera, digamos, novedosa, ¿no? Entonces, dar nombre yo creo que está bien, porque por ahí también podía entrar la retórica, ¿no? Como ejercicios de dar nombre, que son tan viejos como Gorgias en el encomio Helena, ¿no? Da nombre a lo que está en los poemas homéricos, ¿no? Dice, ella no es culpable, no es porque ella haya seducido a nadie, ella era víctima, ¿no? Dar nombre. Es como si Helena hubiera hablado y a través de Gorgias dice, no, pues yo fui utilizada, ¿no? Fui violentada de alguna manera. Entonces ahí está la retórica, sin duda, incluso en una figura súper típica, que es Gorgias en el encomio Helena, ¿no? Es decir, Helena de Troya, vaya, ¿no? Y es Igual una... si también, perdón. perdón. Igual No. si también tienen textos, por ejemplo, ¿no? Que pudieran ser útiles para leer más. Ya tengo bastantes pendientes por leer, pero igual y hay algo que pudiera retomar como muy específico, por ejemplo, esto de los textos de Deleuze en donde habla del nombrar, estaría muy interesante poder darles una revisada, ¿no? Para ampliar ese término. Era Derrida. A propósito de los nombres, yo he trabajado mucho en los textos de Nietzsche. Dependería de que decidieras sobre qué te quieres ir, ¿no? Pero sí sobre cómo los conceptos en general están retóricamente regulados. Eso lo hemos trabajado desde el punto de vista de figuras. Está Nietzsche, está Paul de Man, en fin, ¿no? Estamos muchas mujeres. Sí, también. Hay autores que nos han hecho ver ciertas cosas, pero desde entonces yo creo que podemos buscar citas específicas de mujeres para que te puedas apoyar en ellas, no únicamente en hombres célebres, ¿no? Y sus amigas, sino mujeres que nunca han sido amigas de los hombres célebres, pero que también han dicho cosas importantes, ¿no? Sí. Tenemos tiempo. Incluso Erika y yo que estamos escribiendo un texto, no lo hemos acabado. O sea, pero tenemos algo de tiempo hasta el Congreso, entonces podemos vernos nuevamente. Quien tenga texto o tú misma, Natalia, si le haces algunas correcciones. La cuestión es que sean correcciones generales y luego ya te pones a trabajar para tu tesis un poco después, pero que lo puedas presentar con ese rasgo, con ese sesgo de retórica, ¿no? Para que tenga cabida, porque si no parece que nos estamos metiendo así, golpeteando la puerta y entrando, porque sí, porque queremos entrar en un congreso, ¿no? Entonces... Mira, Natalia te está compartiendo algo. Violencia, psicoanálisis y cuerpo. Va muy bien. Gracias. Es un texto que cita Butler en Lenguaje, Poder e Identidad. Bueno, no sé si lo dije bien. Y es una autora que trabaja desde el psicoanálisis como, por ejemplo, la violencia de las palabras afecta el cuerpo. Butler lo retoma para la performatividad del insulto y me parece que te podría servir. No lo he encontrado en español, lamentablemente. Muy bien, Natalia, pero te hago una aclaración, quizá por puro afecto hacia mi profesora de retórica, que tiene un texto desde la retórica, que es la fuerza del insulto para tocar los cuerpos. ¿Cómo se llama? Elena Beristain. Ah, ok.
Ujú. Sí, claro, es Elena Beristain, pero el texto, pensé que me preguntabas del texto, no me acuerdo si es uno que, sí, lástima que ya Gerardo no está, porque Gerardo se puede acordar cómo se llama. ¿Es el del albur, Ana María? Pero no solo es ese, escribió otro sobre eso, pero el del albur, bueno, yo lo recuerdo cuando recién lo estaba escribiendo, porque lo leyó en Poética. Ujú. Y lo leyó públicamente y lo estuvimos discutiendo y demás, pero ahí entraba, o sea, es justo lo que a la retórica le interesa, esa fuerza para hacer algo. A veces es para hacer daño, a veces es una fuerza laudatoria, para hacer un homenaje, es decir, la retórica ahí nace hasta en los rituales para recordar la memoria del que acaba de morir. Y es toda la fuerza del lenguaje para hablar bien del muerto, aunque el tipo era un hijo de la chingada, ¿no? Entonces, ahí es donde surge realmente la retórica, o según algunos autores, ahí surge. Para otros autores surge en otro tipo de debates o contextos y demás, pero ahí está, ¿no? Y por supuesto que hay autoras contemporáneas que lo trabajan, pero yo digo Elena Beristain porque, bueno, cuando nadie hablaba de eso, lo estaba hablando ella, ¿no? Y ahora ya está muerta, pero pues rendirle un homenaje diciendo, bueno, ella fue la primera que trabajó esto en el ámbito de la retórica, y ahora tenemos autoras contemporáneas, pero es que la retórica es básica para trabajar esto, ¿no? Es que el dar nombre es ejercer una fuerza de las palabras en ámbitos diversos. Entonces, bastaría con que hicieras una entradita así, pequeñita, diciendo eso, para que ya todo tu trabajo quedara suscrito o quedara como un trabajo que suscribe la importancia de la retórica. ¿O no, Erika? Sí, sí. Ese texto en particular, Sí. el de la doctora Elena, si me lo pudieran compartir, sería fenomenal. Porque encontré uno que es sobre el albur, pero no, o sea, el primero que salta en el buscador es el del albur, pero no hay ninguno que tenga nombre como el cuerpo y demás. Entonces, si ese es otro, voy a leer el del árbol, pero además. No, pero el fíjate, el del albur es eso, es decir, Sí. te hacen es sexual, por una parte, entonces es violencia sexual que te puede servir, y el albur en general son hombres con hombres, porque si una mujer toma uno de los roles, no tiene sentido. O sea, que alguien te diga y te cojo, y te cojo, y te cojo, porque en el fondo eso es el albur, solo le puede importar a alguien que está construido para ser el que lleva la voz cantante y no ser el cogido, ¿no? Como las mujeres. Por eso te puede servir el del albur. Claro. De Elena. Y de paso te sirve para poner en cuestión el lugar común o el estereotipo. El lugar común es ese, ¿no? O sea, los machos son los que cogen. Exacto. Todos los demás, los cuerpos feminizados, son los que se dejan coger, ¿no? O en su defecto son violados. Pues así de sencillo, y así lo argumenta Elena Beristain también, ¿no? Y todas las figuras son falogocéntricas, ¿no? Dice zanahoria, ahí ya hay una implicación, porque zanahoria y pene son lo mismo, ¿no? Entonces no puedes decir una cantidad de palabras, porque ya, entonces es interesante porque es a partir del lenguaje, pero te atacan, ¿no? Y tienes que defenderte, entonces hay una justa, es decir, no solo es un juego, es una justa, es un combate de palabras, pero son palabras que te afectan, porque o aceptas que eres el cogido, o aceptas que eres quien coge, y tienes un estatus psicosocial importante en una sociedad, ¿no? Por eso es interesante el textito. Quizá Elena no llegó hasta últimas consecuencias psíquicas o psicológicas, pero yo creo que tú sí puedes hacerlo, o sea, citar algunas cosas, luego irte al texto que Natalia nos está compartiendo, a ver si ahí sí es mucho más explícito, ¿no? Pero lo digo porque es retórica lo que tú tienes que meter en... Ya no te oyes porque apagaste tu micrófono. Ay, sí, para fines de la mesa, sí, justo es lo que estoy tratando de hacer, enfocarlo en retórica. Ya después podré escribir más, pero de otro lugar quizás, ¿no? Enfocándolo en otras cosas. Pero ahorita sí me interesa mucho darle esta connotación retórica
porque sentía que no iba por ahí. Ujú. Y tampoco es feminista el texto de Elena Beristain, sin duda, pero tú sí le puedes dar esa connotación, ¿no? Ujú. Y aparte leer para tu tesis el texto de Elaine Scarry, como sugiere Natalia. Sí. Y los chistes también sería una buena entrada, ¿no? Los chistes sexistas y todo. Es que Elena creo que además del albur, tiene el otro texto sobre el chiste, porque era lo que estaba trabajando. Pero en ese entonces ya me pasé de nuevo a la facultad, dejé de estar en el instituto, en filológicas, y entonces ya perdí lo que hacíamos, porque todos los lunes se leían los textos de todas para discutirlos. Entonces ya no sé si lo acabó y no recuerdo. Debe estar en los libros que sacó el proyecto de ella, es decir, Erika debe recordar. Sí, en Bitácora de Retórica. Que existe Sí, claro, en la colección de Bitácora de Le Retórica. preguntamos a Gerardo. Le preguntamos a Gerardo qué es el Porque yo no conozco ese texto tampoco, pero le preguntamos. Ajá. Entonces, aparte del que puedes consultar, que es el del albur, ella estaba trabajando uno sobre, porque me acuerdo que discutimos en una sesión sobre el humor, la risa, es decir, nos salimos un poco de cierto ámbito, entonces también te puede servir. Más el trabajo de esta Elaine Scarry, ¿no? Ajá. Y ya, perfecto. Bueno, pues como es una 37 y Erika creo que tiene que ir por niña, podemos ir cerrando. Recuerden Muchas gracias. entonces que nos queda el próximo viernes con las retóricas. Ajá. Y luego regresando de vacaciones el 12 con Rosaura. Y para entonces podemos, todas si quieren, podemos hacer lecturas sobre esto, porque tiene que ver con el inconsciente y el cuerpo, ¿no? Ajá. Y para prepararnos un poco para la charla de Rosaura, aunque ella va a trabajar sobre todo trauma, inconsciente, cuerpo y trauma, Ajá. igual nos puede servir para la parte charlada, ¿no? No lo que ella exponga, sino las preguntas que podemos generar. Ajá. Y muy bien, muchas gracias Natalia Cruz, porque hiciste posible que regresáramos al cuerpo, que era nuestro tema, y al mismo tiempo cumplir tu obligación con el Congreso, ¿no? Y con tu Y con la tesis. Gracias. la tesis. Sí. Entonces, pues nos vemos el próximo viernes. Alejandro, otra vez, muchas gracias por tu apoyo. Gracias, Alejandro. Gracias, Natalia. Un Gracias, abrazo a Ana todos. María,